Okay, I appreciate all of you staying with me through a long afternoon. En realidad aprecio que todos ustedes sigan aquí conmigo en una larga jornada. It's tiring to sit there, and many of you started early in the morning. Muchos de ustedes yo sé que están cansados, el estar ahí sentados, y muchos comenzaron desde por la mañana. And I'm also giving you a ton of information. Y yo sé que les he dado muchísima información. So God bless you for staying, and I pray that the benefits of what I'm saying will stay with you, your family, and your church. Y mi oración es que los beneficios de lo que hemos estado hablando aquí se mantengan con ustedes y sean de bendición para sus familias y para su iglesia. What I want to do in this lesson is give you examples from Scripture. Lo que quiero hacer en esta lección es darles ejemplos desde las Escrituras Of male and female de hombres y mujeres who had control or didn't have control of their sexual urges. que tuvieron o que no tuvieron control de sus necesidades y de sus deseos sexuales. So let's first look at David. Así que quiero que comencemos pensando en el rey David. David is a world-class poet. David es un poeta de clase mundial. He's a beloved monarch. Es un monarca muy amado. He's a fearless warrior. Es un guerrero aguerrido, totalmente furioso y aguerrido. And he's a man who could not control his sexual urges. Pero es un hombre que no pudo controlar sus deseos sexuales. Look at 2 Samuel chapter 11 verses 1 and 2. Quiero que miren segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 y 2. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa de Israel, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. One writer that was examining the whole problem of pornography Un escritor que estaba analizando y examinando todo el asunto de la pornografía he said this. dijo esto: Sexual sin is never just about sex. el pecado sexual nunca se trata solamente de sexo. That is absolutely right. Eso es absolutamente cierto. Now, in this story, Ahora, en esta historia, David would have never committed adultery David nunca habría cometido adulterio if he had been doing what God had called him to do. si hubiera hecho aquello que Dios lo estaba llamando a hacer. That's why the historical text is saying here, it was the spring when kings go out to battle. Por eso es que el texto nos dice, en el tiempo en el que los reyes salen a la guerra. But watch this. Pero pongan atención a esto. In his idleness and isolation, En su ingenuidad y en su aislamiento, he gave in to temptation. él cayó en tentación. Okay. Those of you that are struggling with pornography, Aquellos de ustedes que están batallando con la pornografía, I really want you to see this point, quiero que vean este punto, especially with men. especialmente para los hombres. Pornography with men La pornografía con los hombres often begins muchas veces comienza when we are tired, cuando estamos cansados, bored, aburridos and desirous of stress relief. y estamos llenos de estrés en nuestra vida. You've got to identify the triggers. Tiene que identificar aquello que hace surgir esos deseos. What I'm saying to you is you are going to be more vulnerable to get on that electrical device and be going to places you shouldn't be when those things are present. Lo que quiero decir es esto: usted va a ser muchísimo más vulnerable y va a tender a ir a ver aquello que no debe ver y visitar los lugares que no debe visitar cuando estas cosas están presentes. Tired, Cansancio, bored, cansado, aburrido or wanting stress relief.
o deseando liberarse del estrés. It's a place you can just go by yourself. You just go there. Es un lugar al que usted puede ir por usted mismo, solo ir allá. So those are the triggers. Here's the lesson point. Esos son los motivadores. Ahora aquí está la lección. Men and women, Hombres y mujeres, we are very vulnerable to sexual sin when we are living for ourselves and not for others. nosotros vamos a ser tentados y vamos a tener estas motivantes cuando no estamos viviendo para nosotros mismos y no para los demás. See, we're not thinking about serving other people or being concerned with the kingdom of God or what damage this might be doing to our families. No estamos pensando en lo que implica servir a otros y trabajar por el reino de Dios y el daño que eso puede causar a nuestras familias. The Word of God is teaching us, cover to cover, La palabra de Dios nos enseña desde el inicio hasta el final, to live self-sacrificially vivir de manera sacrificial rather than self-indulgent. en lugar de autosatisfactoria. The world is telling you every single day, El mundo le está diciendo a usted cada uno de los días, what's in it for me? ¿qué es lo que hay allí para mí? What about me? ¿Qué pasa conmigo? Okay? Every time you go into a mall or you go to an Exito, it's all about what you deserve. Cada vez que usted va a algún supermercado o va a un éxito, usted está solamente pensando en lo que usted se merece. It's a marketing stream that's trying to get you to buy something. Son las estrategias del mercado y este movimiento allí que lo lleva a usted a comprar. The pornographers use the same thinking. Aquellos que hacen pornografía utilizan el mismo pensamiento. Tired, bored, and stress relief Cansado, estresado, aburrido. But then there's also that the eye is the window to sexual desire. Pero también tenemos en cuenta que los ojos son la ventana para el deseo sexual. There's no way. No hay forma posible See, you're going to be able to get on a pornography site en la que usted llegue a un sitio de pornografía. and resist that once the eye is locked in it. No hay forma en la que usted llegue a un sitio de pornografía y resista la tentación si su ojo ya está comprometido. Now, I want to illustrate this from a woman who's a gifted artist and a writer in the United States. Ahora quiero ilustrar esto con lo que dice una mujer y escritora famosa en los Estados Unidos. Some of you might know her story. Her name is Johnny Erickson Tata. Algunos de ustedes conocen su historia. Su nombre es Johnny Erickson Tata. Johnny Erickson Tuttle. Okay, her story is that she was a young Christian woman Ahora, la historia de ella es que ella era una mujer joven cristiana and jumped into a lake, y saltó a un lago actually dove in, didn't realize there was a rock there, y comenzó a hundirse, a nadar hacia abajo y no se dio cuenta de que allí había una roca. her life was saved, and she became a quadriplegic. Su vida fue salva y ella se volvió Quadriplegic. y quedó cuadraplégica. Her artwork is done with a paintbrush in her teeth. Okay, sus obras de arte y su trabajo son hechas con un pincel puesto en su boca. I heard her at a conference more than probably 15 or 20 years ago. Yo la escuché a ella en una conferencia hace más o menos 20 años. And she told this point. Y ella dijo esto. She said, regarding sin in the eye, Hablando del pecado en el ojo. now she's in a wheelchair, and she needs to be wheeled into a certain spot in the church where they have room for wheelchairs to be brought in. Okay, entonces en la iglesia hay un lugar donde se permite la entrada de sillas de ruedas. And there was a man
that would sit about 3 rows in front of her on the opposite side. Y había un hombre que se sentaba más o menos 3 líneas adelante de ella en el lado opuesto. And she said that she was wrestling with sexual desire for this man. Y ella decía que ella estaba luchando con el deseo sexual por este hombre que estaba allí. She was giving the example out of her own life regarding the power of sin in the inner heart. Y ella estaba dando el ejemplo personal de vida del poder del pecado batallando en su propio corazón. Now think with me for a moment. What was she going to do? Ahora, quiero que piense por un momento, ¿qué es lo que ella puede hacer? Her legs are useless and her arms are just about useless. Sus piernas ya no sirven, sus brazos ya no sirven. And yet, in her mind, Y aún en su mente, she was drifting into sin. ella estaba siendo llevada hacia el pecado. Okay? The eye is the window of sexual desire. El ojo es la ventana para el deseo sexual. Gentlemen, if you have a hard time walking into a department store that has a women's department, Hombres, si a ustedes les cuesta entrar a un mercado o a un lugar de ventas donde hay ropa para mujeres, that has a women's area that sells lingerie or underwear, si hay una sección donde se venden ropa interior de mujeres, then you cannot enter the mall that way. entonces usted no puede entrar a esa tienda siguiendo ese camino. You've got to be careful about what you allow yourself to see. Usted tiene que ser cuidadoso con aquello que va a permitirle ver a sus ojos. Godly women Mujeres piadosas have always understood siempre han entendido that this problem with men regarding visuals requires modesty in the way they dress. este problema de los hombres en cuanto a lo que ven, que son tan visuales, requieren modestia en ellas. And godly men have always understood Y los hombres piadosos siempre han entendido that preserving sexual purity que preservar la pureza sexual means being careful what we keep looking at. significa ser cuidadoso de aquello que estamos viendo. You can't stop thoughts coming from in your mind. Usted no puede tener los pensamientos llegando a su mente. You can't stop a female walking down the street that maybe is dressed in a provocative way. Usted no puede evitar o detener a una mujer que está vestida de una forma provocativa en la calle. But it's when the mind locks in on it and it begins to give birth to more thoughts about it. Pero entonces el problema está en la mente que comienza a desarrollar pensamientos y a darle cuerda a algún pensamiento pecaminoso. And this again is the problem of internet pornography. Y de nuevo, este es el problema de la pornografía en internet. It provides instant gratification and endless variety. Provee gratificación instantánea de una variedad infinita. Now here's a quote out of Men's Magazine, which is a secular periodical in the United States. Ahora, quiero que vea lo que se dice aquí en este periódico secular en los Estados Unidos. The article was entitled Sex Drive. El artículo se titula El deseo sexual. In regards to pornography, here's what the author said. En cuanto a la pornografía, esto es lo que dice el autor. It is instant gratification and endless variety. Es gratificación fácil de una variedad infinita. You never get to the end of the magazine Usted nunca llega al final de la revista and have to start looking at the same pictures again. y comienza a ver nuevamente las mismas imágenes. With old pornography, once you viewed it, you consumed it. Y con la pornografía, una vez que usted la ha visto, usted la consume. You've chewed the flavor out of the gum. Usted saca ese sabor de la goma. This can't be done on the net. Eso puede hacerse en la red. The gum never runs out of flavor. La goma, el chicle, nunca se le va a acabar el sabor. A new piece of flesh waits behind every old one. Un nuevo pedazo de carne siempre está allí. And expectation bids you to keep going further and further
and further. Y la expectativa hace que usted quiera ir más y más y más y más lejos. Pornography viewing for men creates arousal and the need for climax. La vista, el ver pornografía para los hombres hace que comiencen a necesitar, hace que comience a haber excitación y que necesiten llegar a un clímax sexual. And this ends in masturbation. Y eso termina en masturbación. This is not only sin, Esto no solo es pecado, but it's reprogramming the mind what is necessary for an erection and climax. sino que está reprogramando la mente y le está enseñando aquello que es necesario para una erección y para llegar a un clímax. Again, here's Time magazine. Nuevamente tenemos la revista Time. A growing number of young men are convinced Un número cada vez más creciente de hombres jóvenes está convencido that their sexual responses que sus respuestas sexuales have been sabotaged, undermined, han sido saboteados because their brains were virtually porque sus cerebros han sido marinated, stewed totalmente infiltrados, han sido transformados in pornography when they were adolescents. A través de la pornografía cuando fueron adolescentes. Their generation has consumed explicit content Su generación ha consumido contenido explícito in quantities and varieties never before possible. en cantidades y en variedades nunca antes posibles. All in an age, listen, when their brains were more plastic. Todo eso en una edad en la que sus cerebros todavía eran más plásticos. Your brain is not set. Your personality is a combination of your genes and your environment. Su personalidad es una combinación de sus genes y de su entorno y su cerebro no está completamente definido. And that in a male, that's not set until you're like early 20s. Y para el hombre eso no se ha definido completamente hasta que usted está en sus años 20. Well, what happens if you got kids that are 11, 12, 13, 14, 15, they're going through the adolescent period and they've doused themselves with pornography? ¿Y qué pasa cuando usted ha vivido los 12, los 13, los 14, los 15 y ha sido bombardeado con toda esta pornografía? See, this is what we need to tell our kids. It's not only morally wrong, it's dangerous. Eso es lo que hay que hablar con nuestros niños. No solamente es moralmente incorrecto, sino que también es peligroso. Look at these passages of scripture. Quiero que vea esos pasajes de la Escritura. Go ahead. 1 John chapter 2, 16. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. See, again, here's the apostle. Watch out for the lust of the eyes. No, aquí vemos al apóstol. Tenga cuidado con la lujuria de los ojos. Here's the apostle Peter. First letter, chapter 5, verse 8. Aquí tenemos al apóstol Pedro, en primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Here's my reinterpretation of 1 Peter 5:8. Aquí está mi reinterpretación de ese pasaje. Stop being stupid. Dejen de ser estúpidos. The powers of darkness have targeted you. Los poderes de la oscuridad lo tienen a usted como objetivo. They want to destroy your marriages. Quieren destruir sus matrimonios. They want to obliterate your families. Quieren desbaratar a sus familias. Any vestige of the value of a husband being committed to a wife and a wife committed to a husband for life, kill it. Y quieren tomar el compromiso de que un hombre tiene con una mujer y que la mujer tiene con este hombre y quiere asesinarlo. If the devil ever appeared as he really is, si el diablo alguna vez apareciera como él en realidad es, all of you would recognize it and run the other way. todos ustedes lo reconocerían y correrían hacia el otro lado. This is why the scripture says in another place, it says, he is like an angel of light. Eso es lo que dice la escritura en otro lugar. Él es como un ángel de luz. This is the temptation. What's it going to hurt? Esa es la tentación. ¿Va a doler? What's the problem? ¿Cuál es el problema? It looks so innocent. Esto se ve como tan inocente. After all, it's something I do in private.
Es algo que yo estoy haciendo en privado. I'm not injuring anybody. No estoy hiriendo a nadie. Okay, it's the powers of darkness. Ven, ese es el poder de la oscuridad. They have targeted you. Ellos, ese poder lo tiene usted como objetivo. And they have targeted your children and your grandchildren. Y están también apuntando a sus hijos y a sus nietos. Don't be afraid, No se asuste, but be sober-minded. sino que sea sobrio en su mente. Don't be foolish. No sea ingenuo. Listen to what Job said, which is the basis of the title of this conference. Chapter 31, verse 1. Miren lo que dice Job en el capítulo 31, versículo 1, y allí está el título de nuestra conferencia. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Sí. I've made a covenant with my eyes. He hecho un pacto con mis ojos. See this? Sometimes I feel like I'm trying to dig a tunnel with a spoon. Hay veces que yo siento que estoy tratando de cavar un túnel con una cuchara. Because this is so big of a problem. Porque esto es en realidad un problema demasiado grande. The Sermon on the Mount, Matthew chapter 5, 6, and 7. El Sermón del Monte, Mateo en los capítulos 5, 6 y 7. When I teach a course on that, I refer to it as the cliff notes of Jesus' teaching. Cliff Notes. You guys have cliff notes, don't you? Okay. Abbreviation. Ya. El Sermón del Monte, yo cada vez que lo enseño en un curso, digo que son como las notas personales y el resumen, el bosquejo que cargaba Jesús. Jesus is warning in there Allí Jesús está advirtiendo that even to look is committing adultery in the heart. que incluso el solo mirar es cometer adulterio en el corazón. Don't be foolish. No sea ingenuo. Proverbs chapter 5, verse 8. Proverbios capítulo 5, versículo 8. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. The proverb text is talking about the adulteress. El texto está hablando de la mujer adúltera. Okay? Maybe the prostitute, or maybe just the woman who's down the street. De pronto la prostituta o la mujer que está acá allá abajo. Don't go near her door. No se acerque a su puerta. Don't even get into that place. Ni siquiera llegue a ese lugar. Now it's in the palm of your hand. Ahora está en la palma de su mano. Here's what Paul said to young Timothy. Eso es lo que Pablo le dijo al joven Timoteo. Last letter of Paul's life. La última carta de la vida del apóstol Pablo. 2 Timothy chapter 2, verse 22. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que el corazón limpio invocan al Señor. Okay? So the point here is to flee, to run away. El punto aquí es huir, es correr. Okay? So if this is the lesson point, we are most strong to resist temptation before passion is stirred. El punto, la lección aquí es la siguiente. Tenemos muchísimas más posibilidades de huir de la tentación antes de que el deseo comience. Okay, so I'm feeling tired, I'm feeling bored, I'm feeling like I need some stress relief. Entonces yo me siento cansado, me siento aburrido, siento que necesito liberar mi estrés. That's when you use this piece of technology and you call up another brother in the church or another sister in the church. Entonces aquí es cuando usted utiliza este pedazo de tecnología y llama a un hermano o una hermana en la iglesia. Or you call up an elder or a pastor and say, I'm vulnerable right now, I need you to pray for me. Llamo a algún pastor, algún anciano en mi iglesia y digo, soy vulnerable en este momento, por favor, oren por mí.
But here's what David did. Pero eso es lo que David hizo. He then learns that Bathsheba is pregnant. David se entera del embarazo de Betsabé. So he's guilty about his sins. So he calls her husband back from the front lines, back so he would have time with his own wife. David sabe que Betsabé está embarazada, así que llama al esposo de Betsabé, que está en la línea de batalla, y lo hace volver a Israel para que tenga su tiempo íntimo con su esposa. In other words, hopefully he'll sleep with her and hide the truth about the child's conception. En otras palabras, este va a dormir con su esposa, se va a pensar que ha concebido y por lo tanto se va a esconder el pecado. What a guy. Qué hombre tan tremendo. Okay? The guy that is responsible for some of the most beautiful worship songs recorded in the book of Songs. El hombre que fue responsable de crear muchas de las canciones más hermosas de adoración jamás creadas. Beloved, the problem for us is on the inside. Hermanos, el problema con nosotros está adentro. We are sinners. Somos pecadores. And each of us is capable of extraordinary sin. Y cada uno de nosotros es capaz de cometer los más extraordinarios pecados. Our position before the King in God is grounded by Christ alone and not us. Nuestra posición delante del Dios Santo está fundamentada en Cristo solamente y no en nosotros. Praise God. Alabado sea Dios. Because if it's any other way, we're all dead. Porque si fuera de otra forma, todos estaríamos muertos. Pero in the case of David, en el caso de David, Uriah shows us a man who is in control of his sexuality and not led by his urges. Vemos que Urías era un hombre que no estaba controlado por sus deseos sexuales, sino que sabía lo que debía hacer. Look at 2 Samuel 11:11. Quiero que vean el versículo 11 de 2 de Samuel 11. Y Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están acampando bajo tiendas en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi esposa? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Okay, so Uriah here is a picture of a true man of God. Así que Urías en ese momento es una imagen de lo que es el verdadero hombre de Dios. He is submitted to the Father while also in fellowship with his other brothers who were soldiers on the front line. Él está sometido al Padre y al mismo tiempo tiene comunión con los demás soldados que están en el frente de batalla. This is why Christian men need other Christian men. Es la razón por la que hombres cristianos necesitan otros hombres cristianos. He understood and submitted to the discipline of that fellowship. Él entendió y se sometió a la disciplina de esa comunión. And he acknowledged the precedence that it has over his sex drive. Y él reconoció los precedentes y las consecuencias que podía tener su deseo sexual. He's an example of a man who swam upstream. Es el ejemplo de un hombre que nadaba en contra de la corriente, Against the tide of free sexual expression. nadando en contra de la expresión sexual libre. He understood there were higher ideals than his own urges. Él entendió que había ideales muchísimo más altos que su propia urgencia sexual. This is what we need. Eso es lo que nosotros necesitamos. Okay, so here's David, an example of someone that didn't manage it right. Here's Uriah, who did. Tenemos entonces el ejemplo de David, que no fue capaz de controlar eso, y tenemos a Urías, que sí lo fue. But how about Joseph? Pero ¿qué pasa con José? Now, he's the classic case of faithfulness in the face of temptation. Este es el ejemplo clásico de fidelidad en frente a la tentación. Genesis 39, 6-10. Génesis 39, 6 al 10. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía.
y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Look carefully again at verse 9, and I'll have David read it to you again. Nuevamente, vean el versículo 9, vamos a volverlo a leer. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Now, Joseph is clearly saying this is a wrong that would be done to his boss, his owner, and he's put him in charge of everything. José está diciendo, este sería un mal que yo haría contra mi jefe que me puso a mí en cargo de todo. But my question to you is this. Pero mi pregunta para usted es esta: How did Joseph know this was a sin against God? ¿cómo sabía José que este era un pecado en contra de Dios? Moses coming down out of Sinai is a long way off. Moisés bajando del monte es algo para lo cual todavía falta mucho tiempo en la historia. Hundreds of years. Cientos de años. How did he know this? ¿Cómo sabía esto? Because the moral law is written into the heart of mankind. Porque la ley moral está escrita en el corazón del hombre. What was unique about Moses on Sinai was that it was written down in script. Aquello que Moisés traía escrito en sus manos bajando del monte de Sinaí ya estaba escrito con anterioridad. This is an argument for the moral argument for the existence of God. It's right here. Aquí está un argumento para la existencia moral de Dios. He knew inside it was wrong. José sabía dentro de sí mismo que estaba haciendo algo malo. Joseph understood it was an adulterous act and an assault on God. José entendió que era una acción adúltera y que iba a ser un insulto contra Dios. And further, it was an assault on his master. Y luego iba a ser un ataque contra su maestro. The first thing in his mind was fidelity to God was the primary check for his own sexual desires. Lo primero que él entendió fue que la moral de Dios era el primer chequeo que él debía hacer para sus deseos sexuales. This is why we have got to get our minds programmed with the Word of God. Es por eso que nuestras mentes deben estar programadas con la palabra de Dios. If we don't avail ourselves to the Word of God by memorizing it and putting it in our heads, it's not going to be there at the moment we need it most when we're tempted. Si nosotros no llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, memorizándola, ella no va a estar ahí en el momento de la tentación. God supplies what we need. Consider 2 Peter chapter 1, 3 and 4. Dios provee aquello que necesitamos. Quiero que vea 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. This is what we're crying out for. We're crying out having escaped the corruption and the lust of the world. Esto es por aquello por lo que clamamos. Hemos escapado de la corrupción y de la maldad que hay en el mundo. We're never going to be in a position to say, well, you know, God, you just put me in a place, there was just no way I could resist this. Jamás estaremos en la posición de decir, Dios me puso en este lugar, en este momento, y no tengo las herramientas para escapar de esta tentación. I don't have it in my notes, but 1 Corinthians 10 makes this point abundantly clear.
No lo tengo aquí en mis notas, pero 1 Corintios 10 habla de esto claramente. There is no temptation, there's no trial that will overcome you, No hay tentación que lo vaya a vencer a usted, such as common to man. que os haya sobrevenido a And vosotros. God is faithful with the temptation to provide the way of escape. Y Dios les ha prometido que durante la tentación proveería una vía de escape. I taught this for years at my church. Yo enseñé esto por años en mi iglesia. The way of escape will always have something to do with the church. La vía de escape siempre tendrá que ver algo, de alguna manera, con la iglesia. It's hard to sin when your other brothers are praying with you. Es difícil pecar cuando hay otros hermanos que están detrás suyo orando por usted. It's hard to sin when somebody loves you enough to say to you right in the eyes, have you been in contact with pornography in the past 7 days? Es difícil pecar cuando usted tiene a alguien que le dice en los ojos, le dice en la cara, usted ha visto pornografía en los últimos 7 días. It's the church that applies the word of God. Es la iglesia la que aplica la palabra de Dios. It lives by the word of God. Ella vive por la palabra de It Dios. redeems by the word of God. Ella redime por la palabra de Dios. But you know what's going to happen. Pero usted sabe qué va a suceder. The powers of darkness are going to be right there saying, what you need to be doing is pulling back from the church. ¿Sabe qué es lo que van a hacer el poder de las tinieblas? Va a comenzar a tomarlo usted y lo va a llevar cada vez más lejos de la iglesia. I want to sit in the back of the church. I don't want anybody too close to me. Yo quiero sentarme en la parte de atrás de la iglesia, no quiero que nadie esté tan cerca de mí. The more intimate and the more bonding you make relationships in the body of Christ, the less likely you are to be tempted. Entre usted cree más relaciones más profundas con otros hermanos, va a ser más difícil que usted sea tentado a caer en pecado. All right, what about females? Ahora, ¿qué pasa con las mujeres? How about Rebecca? ¿Qué pasa con Rebeca, por ejemplo? Let's look at Genesis chapter 24, 65 to 66. Quiero que miremos Génesis capítulo 24, versículos 65 y 66. Porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. I find this text so interesting. Yo hallo este texto sumamente interesante. Isaac obviously caught Rebecca's eye. Isaac obviamente alcanzó a ver los ojos de Rebeca. Okay, so there was something there about Isaac that she liked. Aquí hay un asunto muy importante en el contacto visual. But unlike in today's culture, Pero a diferencia de la cultura de hoy, she covers herself more. ella se cubre todavía más. Today, to get and hold a male's attention, females undress more and more. Hoy la mujer, con el objetivo de llamar aún más la atención del hombre, se descubre a sí misma. Think of today's culture, which operates opposite of Rebecca. Piensen en la cultura de hoy que funciona de forma contraria a Rebeca. And plays to the sexual conquest of women by controlling men through their passions. Y vemos como un concurso, como una competencia de mujeres tratando de conquistar al hombre con sus pasiones. And you want an example of that? ¿Y quiere un ejemplo de eso? How about Delilah? ¿Qué pasa con Dalila, por ejemplo? Not only immodest, but uses sex to control. No solamente es absolutamente inmodesta, sino que utiliza el sexo para dominar. Judges 16, 4 and 5. Jueces 16, 4 y 5. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Okay, first of all, let's know, where does this woman live? Primero que todo, ¿en dónde vive esta mujer? It's the valley of Sorek. Es el valle de Sorek. Okay?
It's the choice of the red grape. Es como el It's lugar. the place of the choice red grape. Ok, es como el lugar donde están este fruto de uvas rojas más selecto. It was known for its alcoholic tendencies as well as it breathed sensuality. Esta es conocido por la tendencia al alcoholismo y por la sensualidad. It was notorious for unbridled drinking and sensuality. Where else would we find Samson? Es conocido este lugar por el alcoholismo y por la sensualidad, y ahí es donde llega Sansón. She possessed in physical and sensual beauty what it took to catch Samson's eye. Ella poseía en su cuerpo, en su propia belleza, lo que era necesario para capturar la atención de Sansón. This is what pornography does. It Es- captures the man's eye through visual fantasy. Eso es lo que hace la pornografía, captura la atención del hombre a través de la fantasía sexual. And I want the men and women to understand this. Y quiero que hombres y mujeres entiendan esto. There is not a woman on the planet No hay mujer en el planeta that can compete with fantasy. que pueda competir con la fantasía. Pornography is fantasy. La pornografía es fantasía. It's paid actors and actresses. Ella paga actores y actrices. And a woman, in a lot of cases, is dealing with a man who's given his heart to this kind of pollution in his life. Muchas veces hay mujeres compitiendo con hombres que están dándole oportunidad a esta contaminación que está llenando sus vidas. Of course, she feels betrayed. Sin duda alguna, ella se siente traicionada. And what is she going to do to win her husband to himself? Herself? ¿Y qué va a hacer para volver a ganar a su esposo para ella? Here's a text for all women to keep in mind. Ahora tenemos otra mujer para tener en cuenta. 1 Peter chapter 3, 1 to 4. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 4. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Es un versículo que deben tener en cuenta las mujeres. Ladies, this isn't a prohibition on makeup or jewelry, or certain clothing to accentuate the features of who and how God has made you. Mujeres, tengan en cuenta que esto no es una prohibición al uso de joyas o de maquillaje o de cierta ropa que hace mostrar la belleza de cómo Dios las ha hecho. What Peter is saying, don't major on that. Lo que Pedro está diciendo es que lo que se vea principalmente de ustedes no sea eso. Don't let that define you. No dejen que esas cosas las definan. What should define you is the things on the inside. Aquello que debe definirlas es todo lo que está por dentro. A woman that's a lover of God. Una mujer es una amante de Dios. This is what we've got to be teaching little boys. That when they grow up, they should be looking for a woman who loves God. Eso es lo que debemos estarle enseñando a nuestros niños pequeños, que cuando crezcan busquen una mujer que ame a Dios. And little girls should be growing up looking, I want to find a man who loves God. Y las niñas deben estar buscando esto, que un hombre que ame a Dios. If you end up in a relationship with somebody that is not enhancing your walk with God, what are you doing in it? Si usted llega a una relación que no está fortaleciendo su comunión con Dios, ¿qué hace ahí metido? What in the world are you pursuing, dating, or even courting, or getting married? What are you doing? Cuando usted está buscando a esta chica o a esta otra o a esta otra, ¿qué es lo que está buscando? Once you've made that covenant, Una vez- once you've given your heart away, Una vez que usted ha hecho ese pacto, is after the fact.
Una vez que usted ha hecho ese pacto, que ha dado su corazón, so much wisdom can be given to our children. antes de eso, mucha sabiduría puede ser dada a nuestros niños. Most of the people that I have encountered in Colombia are first generation believers. Muchos de los creyentes que yo he encontrado en Colombia son creyentes de primera generación. And you must be concerned about getting the baton of faith into the hands of that next generation. Y usted debe estar pensando en dar ese testigo a la siguiente generación. The Bible is loaded with stories of the people of God failing in that. La Biblia está saturada de historias de gente fallando en hacer eso. All right. Here's what the scripture says to men. Ahora, esto es lo que la escritura le dice al hombre. Christian men of all ages El hombre de todas las edades must learn that a measure of their spiritual maturity is developed debe entender que una señal de la madurez espiritual es desarrollada. by being in control of their sensual passions. Es desarrollada cuando tiene control de sus pasiones sensuales. Again, sex is not evil. De nuevo, el sexo no es malo. Sexual desire is not evil. El deseo sexual no es malo. But anything that's happening outside the parameters of marriage is evil. Pero todo aquello que está ocurriendo fuera del parámetro del matrimonio sí es malvado. When men give away their sensual passions outside of marriage, Cuando se dan esas pasiones sexuales fuera del matrimonio, they give away their manhood to the woman who seduced them. le están entregando su hombría a la mujer que los seduce. This includes the internet seductress. Eso incluye aquellas que seducen en internet. Christian women Las mujeres cristianas must learn that great care must be given to develop their inward qualities. deben aprender a tener mucho cuidado de sus cualidades internas, While being circumspect about their outward adornment. teniendo en cuenta, obviamente, y cuidando su apariencia externa. Paganism El paganismo will always be most concerned with the externals. siempre va a estar preocupado con aquello que está por fuera, con lo externo. Now, ladies, consider these words of description. Ahora, mujeres, consideren estas palabras de la Escritura. There is absolutely nothing wrong in saying to a female, No hay absolutamente nada errado en decirle a una mujer: you look pretty. usted se ve hermosa, You look beautiful. usted se ve linda, You look lovely. usted se ve adorable. But contrast those words with these. Pero haga un contraste de esas palabras con las siguientes: Alluring, seductora, sensual, sensual, provocative, provocativa, hot, eso, sensual, or just sexy. o solamente sexy. Now, what I just said, this is where I get to the point where I keep saying, I feel like I'm digging a tunnel with a spoon. Y ahora, este es el momento en el que yo digo, de verdad, estoy tratando de cavar un túnel con una cuchara. 24 hours a day, the culture and the media are telling you something completely different. Ahora, hoy en día, la cultura nos está diciendo algo totalmente distinto y contrario a lo que hemos hablado en las últimas horas. Our young men must be taught by their fathers to use their aggressiveness Nuestros hombres jóvenes se les está enseñando, sus padres les están enseñando a usar la agresividad to control sexual desire para controlar el deseo sexual, instead of making the mistake of thinking en lugar de cometer el error that manhood means sexual freedom. de pensar que la hombría es libertad sexual. This transcends all culture, including Latino. Eso trasciende todas las culturas, incluyendo la cultura latina. This idea, a man's got to be a real man.
his Entonces- manhood is in his sexuality. Entonces se da la idea de que este es un hombre verdadero, es un hombre que está viviendo su sexualidad. Not in the church. Pero eso no debe pasar en la iglesia. Our young men must understand that. Our young women must be taught. Ahora, eso se le debe enseñar a nuestros hombres jóvenes, a nuestras mujeres jóvenes, That spiritual beauty should be allowed to emanate from within their lives, es que su belleza espiritual debe emanar desde su interior, while physical beauty must be veiled to all except their husbands. mientras que su belleza física completa debe ser cubierta de todos excepto sus esposos And protected by their fathers until given away at marriage. y protegidas por sus padres hasta el momento en el que se les entregue en matrimonio. It is wrong to be mastered by anything, Está mal ser dominado por cualquier cosa. and this includes sex. Y esto incluye el sexo. Here's Paul to Corinth, first letter, chapter 6, verse 12. Aquí tenemos a Pablo hablando en 1 de Corintios capítulo 6 versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Internet pornography is not only ungodly, La pornografía en internet no solamente es algo impío, it is also a mastering influence upon all of its viewers. también es un dominio completo sobre aquellos que la ven. All right, now, for those of you that are here and have the problem, Ahora, para aquellos que están aquí y tienen ese problema, I want to remind you first of this. primero quiero recordarles esto. The Word of God tells us that we are new creatures in Christ. La palabra de Dios nos dice que somos nuevas criaturas en Cristo. You are not imprisoned to the past. Usted no está aprisionado por el enemigo. 2 Corinthians 5, verse 17. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. You are a new creation. Usted es una nueva creación. No matter how much the powers of darkness say that you're not, you are. No importa cuánto intenten los poderes de la oscuridad decirle a usted que no es una nueva criatura, usted lo es. And God knows how to deliver us. Y Dios sabe cómo librarnos. 2 Peter 2, 9 and 10. Segunda de Pedro 2, 9 y 10. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal a las potestades superiores. Okay, so if you're here today and you've got an addiction problem going on, Así que si usted está hoy aquí y tiene un problema de adicción a la pornografía, here are your action steps. estos son los pasos que usted debe tomar. Number 1, Número 1. you've got to confess this sin to Usted your pastor, your wife, your husband, or your girlfriend. Usted debe confesarle este pecado a su pastor, a su esposo, a su esposa. I didn't say either or, I said all of them. Ahora, yo no dije al uno o al otro, dije a todos ellos. Okay? Repentance is not the same as being sorry. Ahora, el arrepentimiento no es igual a sentirse mal. Being sorry carries with it the idea I kind of feel bad that I'm caught, that I'm in the open. Ese sentimiento de lo siento, me siento mal, es como cuando alguien es capturado haciendo algo malo. The term repentance carries with it the idea of a sincere desire, key word, to change. En cambio, el arrepentimiento lleva la connotación de transformación. Hay un cambio sincero en la mente. Okay? Number 2, Número 2. you must have accountability. Usted debe tener una rendición de cuentas. You've got to have a pastor, an elder, another brother in the Lord. Usted debe tener un pastor, un anciano, otro hermano en la fe. If it's a female, it's the pastor's wife, it's another sister in the church. Si es una mujer, debe ser la esposa del pastor o otra hermana en la iglesia. It's someone that can tell you, and you meet with them regularly every 7 days, perhaps every 3 days.
Have you been in contact? You got to look them in the eye. Have you been doing pornography today? Es alguien que tenga la capacidad de decirle, mirarlos a los ojos y preguntarle, ¿ha estado usted viendo pornografía? Alcoholics Anonymous has great quips. Say it. Los alcohólicos anónimos tienen como buenos dichos y buenas ideas. One of them is this. Una de ellas es esta: You are as healthy usted es tan saludable as you are secret. as you are what? You are as healthy as you are secret. Que usted es tan saludable en la medida en la que usted es secreto. In other words, the more secretive you are about your sin, the less healthy you are. Okay. Entonces, en la medida en la que usted guarda todo más en secreto, en esa medida va a tener más problemas y va a tener más enfermedad espiritual. If you're a pastor here and you've got the problem, you have got to go to another pastor. Si usted es un pastor aquí y tiene ese problema, debe ir urgentemente a otro pastor. In the overwhelming majority of cases, to the 90th percentile, Y en la gran mayoría de los casos, en un 90 y algo %, you will not beat this on your own. usted no va a solucionar esto por usted mismo. God has designed it that way because you need the church. Dios ha diseñado esto así porque usted necesita de la iglesia. Remember, I said to you earlier, the way of escape that Paul's talking about always has something to do with the church. Como yo se los dije hace un rato, la forma de escape de la cual habla el apóstol Pablo tiene que ver siempre con la iglesia. Number 3, Número 3. there needs to be group accountability meetings in churches. Debe haber grupos de rendición de cuentas en las iglesias. Pastors, you need to preach on sexuality that we talked about here this afternoon often. Los pastores necesitan hablar más de este asunto de la sexualidad con mayor regularidad. And you need to initiate accountability groups Y for usted- men or women that are struggling with this kind of sin. Y usted debe animar la creación de grupos de rendición de cuentas And de personas que luchan con ese problema. Number 4, Número 4. there is hope in Christ and God's design for the way our brains are made. Hay esperanza en la manera en la que Dios ha creado nuestros cerebros y la forma en la que funcionan. Just as I said to you earlier, that young boys have somehow programmed their brains of what sexuality actually is, coupled with masturbation. De la misma manera en la que hablamos antes, que los niños han programado su cerebro a la manera en la que la pornografía funciona emparejada con la masturbación. Neuroscientists in recent years have discovered that the brain continues to be plastic. This is where your great hope is. Neurocientíficos han trabajado fuertemente en decir que el cerebro sigue siendo plástico, es decir, todavía se puede modificar y hay esperanza en ello. What I'm saying to you is this: if you take these action steps, you can rewire your brain. Lo que quiero decir es que si usted deja de hacer estas acciones, puede volver a programar su cerebro. That doesn't mean that you'll never be tempted, Eso no significa que usted no va a volver a ser tentado, but it means you grow in insulation and protection of sin in your heart. pero eso significa que usted va a crecer en ser capaz de proteger su corazón. We can change these patterns that we have. Podemos cambiar los patrones que tenemos. Remember, you're most vulnerable to pornography Recuerden, los que son más vulnerables a la pornografía, when you're tired, when you're bored, cuando usted está cansado, cuando usted está aburrido, when you're lonely, cuando usted está solo or you want stress relief. o cuando usted quiere liberar su estrés. Identify these triggers and put your shield up against these things with the church. Entonces, encuentre estos detonantes de la tentación y trabaje con su iglesia para protegerse de ellos. If you're sitting there and you're saying to yourself, I could never confess this sin to another person, let alone my pastor. Si usted está ahí sentado diciendo, yo jamás voy a confesarle esto, no voy a ser capaz de confesarle esto a otra persona, mucho menos a mi pastor.
then you're never going to get well. entonces usted nunca se va a recuperar. James said, confess your sins one to another. Santiago dice, confiesen sus pecados los unos a los otros. Yes, we can go directly to God, but there's something about facing somebody else, flesh and blood, letting down, and Pero- saying what needs to be said. Pero ahí, claro, nosotros podemos ir a Dios, pero también hay algo muy especial en encontrarse con otra persona cara a cara, en presencia y decirle los pecados. Well, Pastor Don, it would kill me to do that. Pastor Don, en realidad eso me mataría. I would be embarrassed to death to do that. Eso me llevaría a la muerte. That is exactly what you need. Eso es exactamente lo que usted necesita. We need to die Usted necesita morir that new life in Christ grows within us. para que nueva vida en Cristo surja dentro de nosotros. That's how it works. Esa es la forma en la que funciona. Therefore, if anyone is in Christ, Así que si alguien está en Cristo, he is a new creature. Él es una nueva creación. You can still be a Christian and struggling with pornography. Usted todavía puede ser un cristiano y estar luchando con la pornografía. Remember, there's spiritual warfare that's going on here. Recuerde, aquí hay una guerra espiritual que se está dando. And if you're a helper, if you're someone in the church, you're helping somebody that has this problem. Y si usted es un ayudador, usted tiene hoy la función de estar ayudando a alguien que tiene un problema de estos en la iglesia. You need to help, but don't suffocate the one that you want to help. Usted tiene que ayudar, pero no ahogue a aquella persona que quiere ayudar. And do not become responsible for their own sin. Y no se haga responsable por su pecado, por el pecado de esta otra persona. I close this lecture out with the text that I used last night, Romans 12, 1 and 2. Quiero cerrar esta lección en este momento con el texto que utilicé ayer, Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. I want to draw your attention to the word here, to present your body as a sacrifice. Quiero llamar la atención aquí sobre estas palabras de presenten sus cuerpos como un sacrificio. See, this is what we need. We need to die. ¿Ven lo que significa? Nosotros necesitamos morir. And this becomes part of our worship to God. Y esto se vuelve parte de nuestra adoración a Dios. And we determine, I'm not going to walk according to what the world says. Y usted determina, no voy a caminar de la forma en la que el mundo quiere que yo camine. Do not be conformed to this world, Dice aquí, no se conformen a este mundo, a este siglo, but be transformed. sino transformados, versículo 2. Where? ¿Dónde? In the renewing of your mind. En la renovación de vuestra mente. How? ¿Cómo? By the word of God. Con la palabra de Dios. Living it, memorizing it, having other believers telling you it. Viviéndola, memorizándola, haciendo que otros creyentes se la digan a usted. The word transformed comes from the word metamorpho, from what we get metamorphosis. La palabra transformación viene del término griego metamorfo, de donde viene metamorfosis. It's the process by which a caterpillar transforms into a butterfly. Es el proceso por el cual una larva se transforma en una mariposa. This is how we grow in godliness. Esta es la forma en la que crecemos en piedad. We renew our minds. Renovamos nuestras mentes, Stop polluting them tan contaminadas, and let us pray that they be renewed. y oremos al Señor que éstas sean renovadas y limpiadas. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Now, I have 15 minutes. Ahora, tengo 15 minutos I have 15 minutes to address the topic of homosexuality, para tratar el tema de la homosexualidad, which translation is about an hour and a half. que va a ser una traducción de 1 hora y media. So, you're going to get the real slender version.
You're going to get the real slender, the narrow version. Ok. Usted ahora va a recibir la versión resumida, la versión concreta del asunto. The first thing we want to note regarding homosexuality Lo primero que usted quiere saber en cuanto a la homosexualidad is that all of us are witnessing something that has never happened in the history of the world. es que hoy cada uno de nosotros está contemplando algo que no había sucedido de esta manera en toda la historia del mundo. Now, I already made that statement in regards to internet pornography. Ahora, yo he hecho esta afirmación en cuanto a la pornografía. And homosexuality has been around for millennia. Ahora, la homosexualidad ha estado allí desde hace milenios. What has never happened in the history of the world Pero lo que nunca ha sucedido en la historia del mundo is that homosexual marriage is now being acknowledged by countries in the world. Lo que nunca había sucedido es que el matrimonio homosexual está comenzando a ser reconocido legalmente por muchos países en el mundo. It is now legal in the United States. Ahora es legal en los Estados Unidos. I just gave this conference in Ecuador. It's not only legal there, it's against the law to preach against it even in the confines of a church. Di esta where did you do it? Ecuador. En Ecuador, ok. Perdón. Estuve predicando y dando esta conferencia en Ecuador y allí no solamente el matrimonio homosexual es legal, sino que además es ilegal predicar en contra de este matrimonio, incluso en los confines de una iglesia. Okay, I'm not going to take the time to read it, but we began this morning or this afternoon with the Genesis 2 text that God has created man and woman. No va a tener tiempo de leerlo, pero esta tarde comenzamos con el texto de Génesis 2, que nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer. They are commanded to procreate. Se les ha dado el mandado de procrear. And the man acknowledges the fact that the woman was taken out of himself. Y el hombre reconoce el hecho de que la mujer ha sido tomada de su cuerpo. The sexual organs of a man and woman are designed to fit together. Los órganos sexuales de una mujer y de un hombre están diseñados para encajar entre ellos. It is biologically impossible for homosexuals to have that kind of union. Es biológicamente imposible para los homosexuales tener ese tipo de unión. It cannot be. No puede ser. Now, I'm not going to read this, but if you go back and take a look at Genesis 19, Bueno, no voy a leer esto, pero usted puede ir en su Biblia a Génesis 19. this is the story of Lot being rescued by the angels. Esta es la historia de Lot siendo rescatado por los ángeles. You remember God's going to judge Sodom and Gomorrah for the status of the wickedness that's there. Usted recuerda que Dios iba a juzgar a Sodoma y a Gomorra por el estado de impiedad que había en estas ciudades. This is where we get the word sodomy from. Es de allí donde tomamos bueno, sí, la palabra como sodómico, sodomia, bueno. Okay? Now, I've got a lot of texts on this. Ahora tengo mucho texto en cuanto a esto. When you go forward in the scripture and Cuando you, usted look at, avanza en la escritura, and you look at the prophets or even in the law, cuando usted mira a los profetas o incluso en la ley, when Sodom and Gomorrah come up, cuando aparecen Sodoma y Gomorra, it's always in the confines of it's cursed, it's damned. siempre se nos habla de ellos en los términos de que están condenadas, malditas. Now, I want you to understand as we're going forward here, it's not that homosexuality is the unpardonable sin, because it's not. Ahora, esto no es que, lo que no quiero decir es que la homosexualidad es el pecado imperdonable, porque no lo es. But make note of these, write them down. I don't have time to read them. Pero tome nota de esto, en realidad no tengo el tiempo para leerlo. Isaiah 1:9.
Isaías 1:9, Isaiah 3:9, Isaías 3:9, Jeremiah 23:14, Jeremías 23:14, Deuteronomy 29:33, Deuteronomio 29:33. and I've got a host of others. Y tengo muchos otros textos. Okay, Leviticus 18, Levítico 18, 22, and Leviticus 20, verse 13. y el capítulo 22 y luego también el capítulo 20, versículo 13. Leviticus is a book about holiness. Levítico es un libro acerca de la santidad. Okay? Holy people, Gente, un pueblo santo, holy clothes, las vestiduras santas, the holy land, la tierra the santa, holy place, el lugar santo, holy utensils, los utensilios santos, holy objects, objetos santos, holy days, días santos and required holy living. o el requerimiento de una vida santa. When you look at the book and you get to chapter 17 and the rest of it onward, Cuando usted llega en el libro, el capítulo 17 y todo lo que sigue de ahí en adelante, this is the holiness code that details particularly how people are supposed to live. aquí se nos dan todos los detalles, el código de cómo es que la gente santa debe vivir. And in chapter 18, it makes very clear, you go read it, Luego el capítulo 18, allí es muy claro, usted debe leerlo. incest is wrong, El incesto está mal, taking another wife is wrong, tomar otra esposa está mal, adultery is wrong, el adulterio está mal, killing children is wrong, matar niños está mal, homosexuality is wrong, la homosexualidad está and mal bestiality is wrong. y la bestialidad está mal. It's repeated again in Leviticus 20, verse 13. Y luego se repite nuevamente en Levítico 20, versículo 13. I want you to note that the further you get away from the ideal, which is a husband and a wife together in marriage, Quiero que se dé cuenta que entre usted más se aleje de la idea original de un hombre y una mujer uniéndose en matrimonio, the worse it gets. lo peor se vuelve. Sex with your neighbor's wife, Tener sexo con la esposa de su vecino, sex with a family member of a younger generation, sexo con una persona de su familia de una generación más joven, to sex with another man, sexo con otro hombre, to sex with more than one partner, tener sexo con más de una persona, to sex with an animal. tener sexo con un animal. Boy, I don't have much time. Okay. So that brings us up to Romans chapter 1. Así que esto nos lleva a Romanos capítulo 1. You got to understand Romans 1. We want to concentrate quickly now on verses 18 to 20. Ahora, hemos llegado a Romanos 1 y quiero que se concentren en versículos 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Okay, you should look carefully and underline in your Bibles or highlight it the word wrath, the wrath of God. Usted debe tener en sus Biblias allí, resalte o subraye muy claro la palabra ira. There are two Greek words that are translated in our Bibles as wrath. Hay dos palabras griegas que son traducidas de nuestras Biblias a la palabra ira. One of them is thumos. Una de ellas es tumos. It's like a fomenting wrath. It's an accumulation. Uno de ellos es una ira que se fomenta y que aumenta y se acumula. That's not the word here. Pero esa no es la palabra que se utiliza en este This is the versículo. word horge. Esta es la palabra orgei. It's pronounced with an H, Se pronuncia con una H, horgei. but in Greek, there's no H. Pero en el griego no existe la H. I think it's the same in Spanish. O-R-G-Y. What's the word? What is it in Spanish? Orgía. Orgía. Give them that. Entonces, las palabras, las letras son O-R-G-I, y es como en inglés y en español la palabra orgía. Okay, what is an orgy? ¿Qué es una orgía? What is it? ¿Qué es? Okay. It's unbridled sex with many people, right? Es un sexo descontrolado entre muchas personas. So it's fair to ask,
well, what in the world does an orgy have to do with the wrath of God? Entonces la pregunta que debemos hacer en este momento es, ¿qué tiene que ver una orgía con la ira de Dios en este pasaje? Here's where the etymological linkage is. Ahora, aquí es donde está la conexión etimológica. What Paul is describing here Lo que Pablo está describiendo aquí is the unbridled, passionate fury of God. es la furia descontrolada y acumulada de Dios. Blistering hot. Totalmente fuerte y enfurecida. Why? ¿Por qué? Because they are suppressing the truth and unrighteousness. Porque están deteniendo la verdad con injusticia. How? ¿Cómo? Because they already know within them, the scripture's saying. Porque ellos ya conocen la verdad dentro de ellos mismos. Eso es lo que God nos dice la made it Escritura. evident within them. We're back to that moral law being written inside of a person's heart. Nuevamente volvemos a esa ley escrita en los corazones de los hombres. And then Paul goes on to explain there are 3 exchanges that are made. Y luego Pablo viene a decirnos que hay 3 cambios que se encuentran allí. Look at chapter 1, 21 to 23. Quiero que mire los versículos 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. You see that? Underline these. You see that? Verse 23. They exchanged the glory of an incorruptible God. Entonces quiero que enfatice la palabra allí, donde dice cambiaron la gloria del Dios incorruptible For idolatry, por una idolatría which includes the worship of man, which is where we are today. que incluye la adoración al hombre, que es donde estamos hoy. Exchange number 2, Cambio número 2, verses 24 and 25. versículos 24 y 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. That's 24 and 25? Yes. Wow. Okay. You see here, they exchanged the truth of God for a lie. Si se dan cuenta, ellos cambiaron la verdad de Dios por una mentira. That's exactly what's happening all around us. Eso es exactamente lo que está pasando a nuestro alrededor. Okay? They exchanged or they switched out the truth of God for a lie. Ellos cambian, ellos trastornan la verdad de Dios por una mentira. Let me put it this way. Déjenme ponerlo de esta forma. The more society moves away from God, the more ungodliness increases. Entre una sociedad más se mueve lejos de Dios, la impiedad va a crecer. And this leads to the third exchange. Y esto lleva al último cambio. Verse 26 and 27. Versículos 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. You see, it's not just that homosexuality happens. No es solamente que ocurra la homosexualidad, It's that homosexuality is viewed as normal. es que la homosexualidad se ve como algo normal. You see, that's what the society is telling us. Eso es lo que está pasando y lo que nos está diciendo la sociedad. Now, some of you have friends or relatives or people you work with Ahora, usted debe tener amigos y familiares o gente con la que usted trabaja who are homosexual. que son homosexuales. And you look at them and you say, you know, they're really nice people. Y usted los ve y usted dice, vea, en realidad esta gente es chévere, es amigable. This man's a good neighbor. Este hombre es un buen vecino. This woman is a good worker at the office. Esta mujer es una buena trabajadora en la oficina. Well, this has nothing to do with that. Bueno, esto no tiene nada que ver con eso. Okay?
it's immoral behavior. Esto es un comportamiento inmoral. It is very dangerous Es muy peligroso on the judgment of God when a society gets to the point and says that black is white and white is black. Es muy peligroso delante de Dios cuando una sociedad llega al punto de decir que lo blanco es negro y que lo negro es blanco. This leads Paul to say in 1 Corinthians 6, 9 and 10 the following. Eso es lo que llega a decir Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10 y los siguientes. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Now, remember, people that practice homosexuality, Recuerde, la gente que practica la homosexualidad, and I'm underscoring the word practice, y quiero enfatizar aquí la palabra practica. that is not the same as same-sex attraction. Eso no es lo mismo que tener atracción por el mismo sexo. There are Christians that they're wrestling with same-sex attraction the same way a heterosexual is wrestling with attraction to other women. Hay gente en la iglesia que lucha con la atracción por el mismo sexo, de la misma manera en la que un heterosexual en la iglesia lucha con la atracción por el sexo opuesto. They're not practicing homosexuality, Entonces no están practicando la homosexualidad, but they are wrestling with it. pero están luchando con ella. People that are not wrestling it and are in the world Ahora, la gente que no está luchando con ella, que están en el mundo, are not our brothers, no son nuestros hermanos, but they are our neighbors. pero son nuestro prójimo. And what does the Word of God tell us about our neighbors? ¿Y qué es lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a nuestro prójimo? Did not Jesus say, and love your neighbor, how? La palabra de Dios no nos dice amen a su prójimo ¿cómo? People that have embraced the homosexual lifestyle La gente que mantiene un estilo de vida homosexual, is not their main problem. ese no es su principal problema. Their main problem is they do not know the lordship of Christ and the grace and forgiveness that comes through the cross. El problema principal de ellos es que no conocen a Jesucristo y su señorío y su perdón y lo que Él tiene para nosotros. And you can't lead people to Christ if you hate them. Y usted no puede llevar gente a Cristo si usted los odia. Okay? You have to learn, people have said this in the past, you gotta love the sinner and hate the sin. El Señor nos ha dicho que usted debe odiar el pecado, They're people. pero no a la gente, y ellos son personas. You need to take a stand, Tiene que pararse firmemente. but at the same time, the problem is they don't know Christ. Usted debe pararse firmemente en contra de lo que está mal, pero al mismo tiempo ellos no ven a Cristo. And I'm out of time, and that's it. Se me acabó el tiempo, así que aquí acaba. God bless you. Dios los bendiga.